Hay momentos en los que la vida nos empuja a un rincón, nos acorrala con su ruido, su prisa, sus injusticias y nos obliga a mirar hacia adentro. En esos momentos muchos se quiebran, otros escapan, pero algunos, muy pocos, eligen resistir con dignidad. Y es en ese cruce silencioso entre el caos y la conciencia donde resurge el valor de las palabras que tienen siglos de peso. Palabras pronunciadas no desde la comodidad de un templo, sino desde el campo de batalla de la existencia. Palabras de un emperador que también fue un pensador, un hombre que podía haber sido consumido por el poder, pero eligió gobernarse a sí mismo primero. Marco Aurelio. En Ceniza Estoica no hablamos desde la teoría vacía, ni desde la arrogancia de la perfección. Hablamos desde las cenizas, desde aquello que quedó después de haber sido quemado por las pérdidas, las decepciones, el cansancio y el absurdo. Porque solo desde ahí, desde esa tierra negra que parece inútil, es posible que brote algo real: carácter, serenidad, poder interior. Marco Aurelio no escribió para ser leído, escribía para recordarse a sí mismo cómo no olvidar su alma. Lo que hoy conocemos como meditaciones no era un libro, sino un combate. Cada línea era una lucha entre el hombre que deseaba el control y el hombre que buscaba la virtud. Cada frase, un intento de mantenerse firme en un mundo inestable. Y por eso, esas frases tienen la capacidad de atravesar siglos y seguir hablándonos al oído, con una crudeza que no necesita adornos. No son consejos, son desafíos, son espejos. Este video es una invitación, pero también una advertencia. Las 5 frases que vas a escuchar no son lindas, no son reconfortantes, no fueron escritas para motivarte con azúcar ni elevar tu autoestima a base de frases hechas. Fueron escritas para enfrentarte contigo mismo, para que no escapes más, para que dejes de culpar al mundo y empieces a tallar la única piedra que puedes moldear, tu propia mente. En el canal Ceniza Estoica creemos que el cambio no comienza con gritos ni promesas vacías. Comienza con una frase que te obliga a detenerte, a mirar dentro, a aceptar lo que duele y entonces a actuar. No como una reacción impulsiva, sino como una respuesta alineada con tu esencia. Porque el estoicismo no es resignación, es dominio, no es frialdad. Es profundidad, no es desconexión, es una conexión tan firme con la realidad que deja de depender del aplauso, del resultado o del azar. Muchos buscan milagros, atajos, fórmulas. Aquí no hay nada de eso. Aquí hay fuego lento, disciplina silenciosa y la humildad de saber que cada día es una prueba. Estas 5 frases de Marco Aurelio que hoy vas a escuchar pueden cambiar tu vida, sí, pero solo si estás dispuesto a dejar que te hieran primero. Porque el alma no se transforma con palabras suaves, se despierta con verdades que incomodan. Prepárate para escuchar lo que no querías oír, para ver lo que evitabas mirar, para entender que tu sufrimiento, tu confusión, tu ansiedad, no son tus enemigos, son tus señales, tus pruebas y también tus maestros. Vamos a entrar en la mente de un hombre que tenía todo y sin embargo se negaba a ser esclavo de ello. Un hombre que entendía que el verdadero poder no está en dominar imperios, sino en no ser dominado por tus pasiones. Marco Aurelio nos habló desde la trinchera de su alma y hoy, si tienes el coraje suficiente, sus palabras pueden convertirse en las brasas que enciendan la tuya. Bienvenido a Ceniza Estoica. Frase 5. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al principio puede parecer una frase simple, casi trivial, algo que cabría en una taza de café motivacional o en una imagen de fondo de pantalla. Pero si dejas de leerla con los ojos del mundo moderno y comienzas a leerla con la mirada estoica, entonces cambia todo.
Porque lo que Marco Aurelio dice aquí no es un consuelo, es una sentencia, una responsabilidad directa e ineludible. No hay excusas, no hay culpables externos, solo tú y tus pensamientos, solo tú y lo que decides permitir que anide en tu mente. Marco Aurelio tenía el peso del Imperio Romano sobre sus hombros. Traiciones, guerras, pestes, muerte, presión política, conflictos familiares. Y sin embargo, él no decía que la felicidad dependía de sus condiciones externas, ni de la estabilidad del imperio, ni del reconocimiento, ni del placer. Decía, depende de la calidad de tus pensamientos. No de su cantidad, no de su velocidad, sino de su calidad. Y esa palabra, calidad, es la clave. En Ceniza Estoica entendemos esa calidad como una mezcla de verdad, utilidad y virtud. Un pensamiento de calidad es uno que está anclado en la realidad, que no se deja llevar por pasiones vacías, que no se alimenta del drama ni del miedo y que, sobre todo, te acerca a vivir de acuerdo a tu naturaleza racional y ética. Marco Aurelio no hablaba de pensamientos positivos, hablaba de pensamientos que te purifican, que te fortalecen, que te alinean con lo que debes ser. Pregúntate esto ahora mismo, ¿de qué calidad son los pensamientos que más habitan tu mente? ¿Te llevan hacia el dominio de ti mismo o te lanzan al abismo de la queja, la ansiedad y la autocompasión? ¿Te hacen actuar como un ser humano racional o te arrastran como un animal reactivo? Si tu mente está llena de pensamientos mediocres, no puedes esperar una vida noble. No importa cuánto ganes, cuán amado seas, cuántos logros acumules. Si tus pensamientos son pequeños, tu vida será pequeña. Si son caóticos, tu vida será caótica. Si son victimistas, vivirás como una víctima, incluso si eres libre. Marco Aurelio te lanza un espejo, no un espejo suave, sino uno que te hiere con claridad. ¿Qué piensas cuando estás solo? ¿Qué piensas cuando te equivocas? ¿Qué piensas cuando te critican? ¿Qué piensas cuando pierdes algo o a alguien? En cada uno de esos momentos se revela el verdadero rostro de tu filosofía interior. Y si esa filosofía está podrida, entonces todo lo que construyas encima se caerá tarde o temprano. En el silencio de la noche, cuando ya no puedes distraerte con pantallas, ni con trabajo, ni con redes sociales, tus pensamientos te confrontan. ¿Son pensamientos que te elevan o pensamientos que te destruyen en secreto? Marco Aurelio entendía que la mente es como un jardín. Si no la cultivas, crecen las malas hierbas. Si no vigilas lo que entra, se pudre desde adentro. Y la calidad no se logra por azar, se entrena. Así como entrenas tu cuerpo, así como aprendes una habilidad, también puedes formar una mente estoica, sólida, limpia, fuerte. No puedes controlar todo lo que llega a tu mente, pero sí puedes elegir qué se queda. Esa es tu soberanía, ese es tu imperio interior, y es ahí donde se juega tu verdadera libertad. Porque el mundo puede arder a tu alrededor, pero si tus pensamientos son claros, serenos, valientes, entonces tú no ardes con él. Puedes estar en medio del caos y seguir siendo dueño de ti mismo. Y es aquí donde muchos se quiebran, porque preferimos culpar a los demás, a las circunstancias, al destino. Preferimos pensar que nuestra infelicidad viene de afuera, de una pareja, de un jefe, de una injusticia, de un fracaso. Pero Marco Aurelio lo deja claro, no es lo que te pasa, es cómo piensas sobre lo que te pasa. Esa es la frontera entre el esclavo y el sabio, entre el niño que reacciona y el adulto que responde. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. No porque el mundo cambie realmente, sino porque tú serás otro.
No serás el que se hunde por cualquier comentario ajeno, ni el que se pierde en expectativas que no se cumplen, ni el que necesita validación constante. Serás el que mira todo eso y lo deja pasar, el que sabe que no puede controlar la vida, pero sí puede controlar cómo la interpreta. Y esa interpretación, esa narrativa interna, es el cimiento de tu felicidad. No felicidad como euforia pasajera, sino como esa paz profunda que viene de saber que estás haciendo lo correcto, aunque duela, que estás pensando con claridad, aunque el mundo grite, que estás alineado contigo mismo, aunque todo lo demás se tambalee. En Ceniza Estoica, repetimos una y otra vez: no puedes tener una vida estoica con una mente desordenada. Y no puedes tener una mente ordenada si no eliges cada día qué tipo de pensamientos dejas crecer en ti. No se trata de negar la realidad. Se trata de verla con ojos limpios. Se trata de pensar con virtud, con lógica, con propósito. Así que la próxima vez que te encuentres atrapado en un bucle de autocrítica, o paralizado por el miedo, o consumido por la rabia, detente. No sigas el hilo. Cuestiónalo. Pregúntate: ¿este pensamiento me acerca a la tranquilidad o me aleja de ella? ¿Este pensamiento me hace más fuerte o más frágil? ¿Este pensamiento es digno de mí o me está encadenando? Porque cada pensamiento que aceptas sin filtrar es una semilla, y tarde o temprano esa semilla dará fruto. ¿Qué tipo de fruto quieres cosechar? Marco Aurelio no tenía tiempo para filosofías suaves. Él vivía rodeado de muerte, presión, incertidumbre, pero aún así eligió pensar con grandeza. Y si él pudo hacerlo en el centro de un imperio que se desmoronaba, tú también puedes hacerlo en medio de tu vida. Pero debes empezar ahora. Debes vigilar tu mente como un guardián estoico. No todo pensamiento merece hospedaje. Algunos deben ser expulsados sin contemplación, otros deben ser alimentados y protegidos. La felicidad no está allá afuera, no está en los viajes, ni en los logros, ni en los likes. Está en la calidad de lo que ocurre en tu interior. Y tú eres el único arquitecto de eso. Así que repítelo con firmeza: la felicidad de mi vida depende de la calidad de mis pensamientos. Que no se quede como frase, que se convierta en ley, en brújula, en fuego que purifique lo innecesario. Esto es Ceniza Estoica. Frase 4. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta no es solo una frase, es dinamita. Es una reconfiguración total de cómo ver la adversidad. Una inversión radical de las reglas mentales con las que hemos sido educados, porque en la lógica del mundo, cuando algo se interpone, se detiene el flujo. Cuando aparece un obstáculo, la narrativa es de derrota, de frustración, de no era para mí. Pero Marco Aurelio no aceptaba esa lógica, la invertía, porque lo que se interpone no detiene el camino, es el camino. Esta frase, quizá más que ninguna otra, resume la médula del estoicismo aplicado. Porque no se trata de resignarse ni de aceptar pasivamente. Se trata de transformar, de convertir lo que parece trágico en herramienta, lo que parece límite en palanca, lo que parece final en inicio, no con palabras bonitas, sino con acción lúcida. Cuando Marco Aurelio escribió esto, no hablaba en abstracto. Él no era un filósofo de biblioteca, era un emperador en guerra, un hombre rodeado de desafíos reales, de conflictos internos y externos. Lo que se interponía en su camino no eran solo dudas mentales, eran ejércitos enemigos, pestes mortales, intrigas políticas, pérdidas familiares, y aún así miraba todo eso y decía: esto no es una barrera, es la materia con la que voy a construir mi fuerza. En Ceniza Estoica, entendemos esta frase como un llamado brutal a dejar de esperar condiciones perfectas, a dejar de quejarnos porque algo no debería haber pasado.
El estoico no espera que la vida se acomode a sus deseos. El estoico se acomoda a lo que la vida le lanza y lo transforma. Y esa transformación es violenta, es incómoda, pero es real. Cuando algo se interpone, tienes dos caminos. El primero es el del lamento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Ese camino solo alimenta la impotencia. El segundo es el del fuego estoico. Bien, esto es. ¿Qué puedo construir con esto? Y ahí es donde el obstáculo se convierte en maestro, en forjador, en recurso. Lo que hoy parece interponerse en tu camino, una ruptura, una enfermedad, una traición, una pérdida, una injusticia, no está ahí para destruirte, aunque duela. Está ahí para mostrarte hasta qué punto puedes usar tu razón y tu voluntad como instrumentos de creación. No creación pasiva, sino transformación consciente. Si algo te bloquea, no retrocedas. Mira cómo puedes integrarlo, cómo puedes empujarte a través de ello, o moldearlo, o dejar que te moldee. Es fácil decir esto cuando estás cómodo, pero cuando estás en la oscuridad, cuando no ves salida, cuando el peso es insoportable, entonces estas palabras se convierten en vida o muerte. Y es en ese punto donde debes recordar que no hay destino final garantizado. Solo hay esta decisión. ¿Voy a actuar como víctima o como alquimista? Porque lo que Marco Aurelio propone es alquimia. El obstáculo como oro bruto, la dificultad como forja, el dolor como cincel. En el estoicismo no se niega el sufrimiento. Se lo observa con mirada limpia y se lo canaliza. Se le extrae su poder y se lo convierte en fuego. Piénsalo ahora mismo. ¿Qué obstáculo estás enfrentando que has interpretado como un castigo? ¿Qué situación has marcado como límite cuando en realidad puede ser una puerta? ¿Qué parte de ti se está resistiendo a aceptar que eso que te hiere podría estar ayudándote a crecer? No se trata de ser insensible, se trata de ser fuerte. Y la fuerza no nace de negar lo duro, sino de enfrentarlo y decir, esto también es mío, esto también lo uso. No puedes evitar que el mundo ponga piedras en tu camino, pero sí puedes decidir si esas piedras serán tu excusa para rendirte o los bloques con los que construyes tu carácter. En Ceniza Estoica insistimos en esto. El camino verdadero no es el fácil, es el que pasa por el obstáculo, porque cada vez que esquivas un problema, pierdes una parte de tu poder. Cada vez que enfrentas uno, aunque fracases, tu espíritu se hace más nítido, más templado, y eso es lo que queda. No el resultado externo, sino la forma en que te paraste frente a lo que te dolía y dijiste, voy a avanzar con esto, no a pesar de esto. Cuando Marco Aurelio dice, el impedimento a la acción avanza la acción, está redefiniendo el concepto de progreso. No es avanzar porque todo fluye, es avanzar porque algo se interpone. Es ahí donde entra tu energía verdadera, no cuando todo va bien, sino cuando todo parece quebrarse y tú eliges no quebrarte con ello. Es entonces cuando entiendes que la dificultad no es la negación de tu camino, es la afirmación de que estás en él, porque el alma no se talla en la comodidad, se talla en la fricción. El espíritu no se fortalece cuando todo sale bien, se fortalece cuando, incluso cuando todo va mal, tú eliges seguir actuando con virtud. Esta frase te pide que dejes de maldecir el obstáculo y comiences a bendecirlo como parte de tu entrenamiento. Porque no hay crecimiento sin resistencia, no hay claridad sin confusión previa, no hay libertad sin haber sentido antes la prisión. Y ese obstáculo que hoy te desespera, si lo abrazas, si lo trabajas, si lo entiendes, puede ser el mejor capítulo de tu historia. Pero eso depende de ti, no del obstáculo. El obstáculo no elige qué va a ser. Tú lo eliges. Con tu mente, con tu actitud, con tu acción. Puedes dejar que sea tu jaula o puedes convertirlo en tu escalera. Esa es la verdadera prueba estoica.
Así que la próxima vez que algo se interponga en tu camino, no preguntes, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? No digas, esto me detiene. Di, esto me forma. No digas, esto arruina mis planes. Di, esto revela mi poder. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No es una metáfora, es una dirección. Es una forma de vivir que no espera el ideal, sino que actúa sobre lo real. Esto es ceniza estoica. Aquí no te damos caminos fáciles. Te damos la mirada que puede transformar cualquier camino en tu propio terreno sagrado. Frase 3. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. La mayoría de los seres humanos vive esclava de una ilusión, que el mundo cambiará si se esfuerzan lo suficiente, si se quejan lo suficiente, si controlan cada detalle. Se levantan cada día tratando de modificar el tráfico, la economía, el humor de los demás, el pasado, las noticias, los accidentes, las reacciones, los resultados. Pero fracasan porque lo único sobre lo que jamás tuvieron poder fue lo único que nunca entrenaron, su mente. Marco Aurelio no dijo esta frase como consuelo, la dijo como advertencia. La escribió para sí mismo, para no olvidar lo esencial, porque incluso él, emperador del imperio más poderoso del mundo, entendía que sus manos podían mover ejércitos, pero no podían evitar la muerte de su hijo. Podían firmar decretos, pero no podían controlar el corazón de su esposa. Podían castigar a traidores, pero no podían evitar la tristeza, la duda, el miedo. Y entonces descubrió lo único que realmente podía gobernar: su percepción, su juicio, su mente. En Ceniza Estoica, esta frase es un principio rector. Porque si no reconoces este límite, vives atrapado en una lucha inútil contra lo incontrolable. Y toda esa energía, toda esa frustración, toda esa rabia contra lo que no puedes modificar, te rompe por dentro, te debilita, te convierte en un mendigo emocional, dependiendo de que las cosas salgan como quieres para sentir paz. Pero la paz no está allá afuera. No viene con un nuevo trabajo, ni con una relación perfecta, ni con un plan que se cumple. La paz viene con esta realización brutal: yo solo puedo controlar mi mente. Y si no lo hago, entonces nada externo podrá salvarme. Piensa en las veces que sufriste de más por cosas que estaban fuera de tu control. Palabras que no podías decidir. Personas que no podías cambiar. Circunstancias que no podías revertir. ¿Cuánta energía gastaste en resistirte a lo inevitable? ¿Cuántas veces quisiste que la vida fuera otra y eso te robó el presente? El estoicismo no es una filosofía fría, es una filosofía realista. Te dice, el mundo no va a obedecerte, no va a girar en torno a tus deseos, pero tú puedes aprender a girar con él, sin romperte. Eso solo se logra si dominas tu mente, no reprimiéndola, sino reordenándola, no negando las emociones, sino comprendiendo que no tienen por qué gobernarte. Cuando Marco Aurelio dice, date cuenta de esto, no lo dice como un simple recordatorio, lo dice como un despertar, porque hasta que no lo ves, sigues persiguiendo sombras, sigues creyendo que si controlas lo externo, por fin estarás bien, pero la vida te lo demuestra una y otra vez. Controlas el entrenamiento, pero no el resultado. Controlas lo que dices, pero no lo que entienden. Controlas lo que das, pero no lo que te devuelven. Entonces, si pones tu paz en lo externo, estás perdido. Aquí es donde entra la fuerza, porque la fuerza no es rigidez, no es estar siempre bien, no es ser indiferente. La fuerza es aceptar lo que no depende de ti, sin perder lo que sí depende de ti. Es mirar una tragedia, una traición, una caída y decir, esto no está bajo mi control, pero mi juicio sí, mi actitud sí, mi acción siguiente sí. Esa es la fortaleza estoica. Y eso no se enseña con palabras,
se entrena. Se entrena en el día a día, cuando alguien te hiere y decides no reaccionar con veneno. Cuando algo sale mal y decides no maldecir el universo. Cuando la incertidumbre te rodea y eliges actuar con firmeza, no con ansiedad. Ese es el campo de batalla real. No es un libro, es tu vida diaria. Es tu mente puesta a prueba en cada conversación, en cada pérdida, en cada injusticia. Y no hay libertad más grande que saber que, aunque todo lo externo se derrumbe, tú aún puedes decidir cómo responder. Esa decisión es poder. Ese margen es tu reino, y ahí es donde se juega tu dignidad. Porque perder cosas no te quita valor. Lo que te lo quita es perder el dominio de ti mismo. Y Marco Aurelio sabía que el verdadero emperador no es el que gobierna tierras, sino el que gobierna pensamientos. ¿Tienes poder sobre lo que alguien más siente por ti? No. ¿Sobre cuánto tiempo estarás con vida? No. ¿Sobre si mañana habrá un terremoto o una guerra? No. Pero sí tienes poder sobre cómo enfrentas todo eso. Sobre cómo eliges pensar, actuar, hablar, mantenerte o retirarte. Y si te aferras a eso, si te centras ahí, entonces nada ni nadie puede quebrarte del todo. Esto no significa ser insensible, significa ser imbatible. Porque puedes llorar sin perderte, puedes fallar sin rendirte, puedes temer sin huir. Y todo eso es posible si tu mente está clara, fuerte, entrenada para distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. En Ceniza Estoica, este principio es una práctica constante. Cuando todo parece ir mal, no preguntamos ¿cómo lo cambio?, sino preguntamos ¿qué depende de mí aquí? Y ahí está el poder. Reducido, sí, pero real. Reducido, pero suficiente. Porque ese pequeño núcleo de libertad es donde empieza la transformación. Así que hazte esta pregunta cada día. ¿Estoy usando mi energía para controlar lo que no puedo? ¿Estoy sufriendo por expectativas que nunca dependieron de mí? ¿Estoy regalando mi paz a cosas que están fuera de mi dominio? Si es así, para, respira, recuerda, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. La fuerza no es un superpoder. Es un compromiso, es un recordatorio diario, es esa pequeña voz interior que te dice, no puedes cambiar lo que pasó, pero puedes decidir qué haces con eso ahora. Y esa decisión es el inicio de una vida distinta. Esto es Ceniza Estoica. Aquí no te prometemos control, te prometemos claridad. No te vendemos fuerza externa. Te ayudamos a recordar la única fuerza que nunca podrán quitarte, la de una mente libre, despierta, consciente. Frase 2. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Aquí no hay retórica, no hay ornamento, no hay espacio para excusas intelectuales ni para debates interminables. Esta frase corta como una espada afilada y su filo apunta directo al corazón de nuestra cobardía moderna. Porque vivimos en una era saturada de opinión, donde cualquiera puede opinar sobre lo que está bien, sobre lo que es justo, sobre lo que debería ser. Todos quieren ser vistos como buenos, pero pocos se levantan cada día con la intención seria y silenciosa de simplemente serlo. Marco Aurelio no estaba escribiendo para redes sociales, no estaba tratando de convencer a nadie, estaba combatiendo su propia hipocresía interna, porque incluso un emperador podía engañarse creyendo que escribir sobre virtud lo hacía virtuoso. No, no basta con hablar, no basta con saber, no basta con parecer. Lo único que importa es lo que haces, lo que vives, lo que eliges cuando nadie te está mirando. En Ceniza Estoica repetimos esto como una máxima constante. Deja de hablar tanto, empieza a encarnar. Deja de pensar en cómo debería ser un hombre íntegro y conviértete tú mismo en uno.
aunque nadie te aplauda por ello. Porque ser bueno no es un espectáculo, es una batalla interna. Piensa cuántas veces te has dicho a ti mismo, sé cómo debería actuar, y aún así elegiste lo contrario. Sabías que debías mantener la calma y gritaste. Sabías que debías decir la verdad y mentiste. Sabías que no debías juzgar y lo hiciste. Sabías que debías perdonar, pero te aferraste al rencor. ¿De qué sirve entonces ese conocimiento si no lo encarnas? La virtud para los estoicos no es una idea, es una acción. Y no cualquier acción, sino una acción alineada con la razón, con la justicia, con la templanza y con el coraje. Y esas acciones no se logran por inspiración ni por motivación. Se logran por voluntad, por entrenamiento, por una decisión firme que se repite todos los días, incluso cuando duele, incluso cuando nadie lo nota, incluso cuando no hay recompensa. Marco Aurelio no estaba exento de orgullo, de ira, de pasiones. Era humano, pero luchaba, y esa lucha es lo que lo hacía estoico. Él no se conformaba con pensar, sé lo que es correcto. Se empujaba cada día a preguntarse, ¿lo estoy viviendo? Y eso es lo que diferencia al filósofo verdadero del actor moral. El filósofo verdadero no necesita escenario, necesita conciencia. No pierdas más tiempo. ¿Cuántas horas has pasado leyendo sobre cómo ser mejor sin practicarlo? ¿Cuántas conversaciones has tenido criticando a los demás por no ser éticos, mientras tú mismo te traicionas en silencio? ¿Cuántos ideales tienes escritos en tu mente que no aplicas en tu vida diaria? Ser un buen hombre o una buena mujer no es una meta lejana. Es una elección inmediata, cada vez que tienes la opción de mentir o decir la verdad, de actuar por miedo o por principios, de satisfacer tu ego o servir a los demás. Ahí es donde te formas, no en los grandes discursos, sino en las decisiones pequeñas que nadie ve. En Ceniza Estoica, creemos que el tiempo es demasiado valioso para gastarlo en debates interminables sobre moralidad teórica. El mundo no necesita más expertos en ética, necesita ejemplos, necesita gente que en medio del ruido actúe con claridad, que en medio de la corrupción elija la honestidad, que en medio del miedo camine con firmeza. Y eso no se logra en un día, se logra con repetición, con esfuerzo consciente, con humildad para reconocer las veces que fallas y el coraje de volver a intentarlo. Porque ser bueno no significa ser perfecto, significa no renunciar a la lucha de ser coherente. Deja de justificarte, deja de buscar teorías, deja de esperar el momento ideal. Haz lo correcto ahora, aunque nadie te premie, aunque pierdas algo, aunque te llamen ingenuo, porque lo único que te pertenece de verdad es tu carácter. Y cada vez que eliges traicionarlo, pierdes un pedazo de ti que no se recupera fácilmente. La virtud no es un adorno, es un escudo, y también es una espada, es lo que te protege de ti mismo, y también lo que corta las cadenas de tus pasiones. Pero tienes que tomarla, tienes que usarla. No basta con admirarla desde lejos. Así que pregúntate esto con brutal honestidad. ¿Estoy siendo quien sé que debería ser? ¿O solo estoy hablando de ello? ¿Estoy usando mi tiempo para vivir con virtud o para justificar mis defectos? Marco Aurelio no te está juzgando, te está desafiando, te está diciendo, ya sabes lo que tienes que hacer. Hazlo, no mañana. No cuando estés listo, ahora. No pierdas más tiempo, porque el tiempo no vuelve, y cada día que pasa sin que encarnes tus ideales es un día más cerca de tu muerte. El estoicismo no es para después, es para hoy. Esto es Ceniza Estoica. Aquí no te decimos cómo ser, te recordamos que ya sabes cómo, y que el único que puede decidir vivirlo eres tú. Frase 1. La muerte sonríe a todos. Todo lo que podemos hacer es sonreírle de vuelta.
Pocas frases resumen con tanta fuerza lo que significa vivir desde una conciencia estoica como esta. No porque glorifique la muerte, sino porque la pone en su lugar, como compañera inevitable, como límite ineludible, como espejo más sincero de lo que somos y de lo que valoramos. Marco Aurelio no la menciona con dramatismo, sino con serenidad. No como una amenaza, sino como una maestra, porque entender la muerte es la única forma de entender la vida. La muerte sonríe, no grita, no se apura, no se impone con violencia. Simplemente sonríe como quien sabe que, tarde o temprano, todo lo que ahora parece urgente, vital, importante, se desvanecerá. Y frente a esa sonrisa inevitable, Marco Aurelio responde con una sonrisa consciente. No de ironía, no de cinismo. Una sonrisa de aceptación, de entendimiento, de libertad. En Ceniza Estoica, no hablamos de la muerte para provocar miedo ni tristeza. Hablamos de ella porque es la única brújula real. Todo lo que haces, todo lo que decides, todo lo que evitas, está teñido por tu relación con la muerte. El que la ignora vive en ilusiones. El que la enfrenta vive con verdad. Marco Aurelio no la temía, no porque fuera invulnerable, sino porque entendía su papel. Para él, cada momento vivido con virtud era una victoria sobre la muerte, no porque la evitara, sino porque la desarmaba, porque la muerte no destruye una vida bien vivida, solo la concluye. Y es ahí donde esta frase se convierte en una provocación profunda. ¿Puedes tú sonreírle a la muerte? No desde la arrogancia, desde la paz. Puedes vivir de tal manera que si murieras hoy, no te lamentaras por lo no hecho, lo no dicho, lo no enfrentado. Porque esa es la prueba final de una existencia estoica, no cuánto duraste, sino cuánto fuiste tú mismo, con coraje, con honestidad, con propósito. La mayoría vive como si fuera a durar para siempre. Postergan la conversación que importa. Evitan la disculpa necesaria. Aplazan el acto de valentía. Se anestesian con placeres y distracciones, sin darse cuenta de que la muerte está ahí, no como castigo, sino como recordatorio. No tienes tiempo infinito. Vive ahora. Y vivir ahora no es hacer lo que te da placer. Es hacer lo que tiene sentido, lo que es justo, lo que es difícil, pero correcto. Vivir ahora es actuar como si cada día fuera un microlegado, porque lo es, porque no sabes si mañana estarás. Marco Aurelio lo sabía, y aún así no se volvió desesperado, ni nihilista, se volvió más disciplinado, más amable, más preciso, porque cuando sabes que la muerte sonríe, eliges mejor tus batallas. Dejas de pelear por orgullo, dejas de enojarte por tonterías, dejas de perder tiempo en justificarte y empiezas a vivir con una claridad que no se puede fingir. ¿Y qué significa sonreírle de vuelta? Significa no temerle, no porque seas inmune, sino porque estás en paz con lo que has elegido ser. Significa no vivir huyendo, no vivir mintiéndote, no vivir atrapado en la opinión ajena. Significa vivir con una dirección interna tan fuerte que la muerte cuando venga te encuentre de pie, no escondido. En Ceniza Estoica, esta frase es una práctica diaria. Cada mañana, al despertar, pregúntate, ¿y si este fuera mi último día? No como melodrama, sino como guía. ¿Cambiarías algo? ¿A quién llamarías? ¿Qué decisión ya no postergarías? ¿Qué miedo dejarías atrás? Si la respuesta es muchas cosas, entonces no estás viviendo, estás esperando, estás sobreviviendo. La muerte no es una tragedia, la tragedia es no vivir mientras estás vivo. La tragedia es caminar dormido, anestesiado, distraído. La tragedia es mirar atrás y ver que lo esencial lo postergaste por miedo, por comodidad o por falta de conciencia. Marco Aurelio sonreía a la muerte porque vivía alineado con su naturaleza. No era perfecto,
pero no se traicionaba, y eso es lo único que puedes controlar, no la duración de tu vida, sino su dirección. Este recordatorio no debe angustiarte, debe despertarte, porque solo cuando aceptas la finitud puedes apreciar lo que tienes. Solo cuando sabes que esto termina, dejas de perder tiempo en lo innecesario. Solo cuando entiendes que cada segundo es préstamo, empiezas a usarlo con honor. Sonríele a la muerte, porque ella también te sonríe a ti, paciente, sin rencor. Y al hacerlo, pregúntate, ¿estoy viviendo hoy de una forma que honre lo efímero de mi existencia? ¿Estoy eligiendo lo difícil pero valioso? ¿Estoy dejando algo de mí que no pueda ser destruido por la muerte? Esa sonrisa no es una reacción superficial, es un acto de libertad, es el gesto final del alma que ya no se arrodilla ante el miedo, que ya no necesita garantías, que ha entendido que lo único necesario es vivir con virtud, con verdad, con valor. Esto es ceniza estoica. Aquí no hablamos de muerte como final, sino como llamado, como impulso, como la línea invisible que nos recuerda que la urgencia no es enemiga, sino aliada. Porque cada vez que olvidas que vas a morir, también olvidas cómo vivir. Este no es un video más. No son 5 frases más. No son fragmentos bonitos de un libro antiguo. Lo que has escuchado aquí es un espejo. Y como todo espejo honesto, no siempre muestra lo que deseas ver, sino lo que necesitas ver. Marco Aurelio no escribió estas frases para los demás. Las escribió para sí mismo. Y en eso está su grandeza, porque un hombre que se sienta a recordarse a sí mismo cómo debe vivir, es un hombre que ha entendido que el peligro más real no está afuera, sino adentro. No son los enemigos, ni las pérdidas, ni las tragedias lo que nos destruye. Es el olvido, olvidar quién eres, olvidar para qué estás, olvidar lo que realmente importa. Por eso, cada una de estas 5 frases no es una inspiración, es un entrenamiento, un ejercicio de memoria moral, un intento por no entregarse a lo fácil, a lo automático, a lo cómodo. Y ese entrenamiento es diario, no tiene fin, no tiene aplausos, no tiene escenario. Es una batalla interior, silenciosa, solitaria y necesaria, porque afuera todo es ruido. Todos dicen qué hacer, cómo vivir, qué comprar, qué temer, qué buscar, pero nadie te dice cómo resistir sin odio, cómo perder sin rendirte, cómo envejecer sin amargura, cómo morir sin arrepentimientos. Eso solo lo descubres si te das el permiso y el deber de pensar con profundidad y vivir con intención. Las palabras de Marco Aurelio son como clavos, pequeños, firmes, afilados. Cada una puede doler, pero cada una sirve para sostener una estructura más fuerte dentro de ti. Son frases que incomodan porque te arrancan de la mentira, porque te recuerdan que tienes un poder que has olvidado, el poder de elegir cómo pensar, cómo actuar, cómo interpretar cada momento por duro que sea, y ese poder no te lo puede dar nadie, ni un curso, ni un libro, ni una persona. Ese poder es tuyo, y siempre lo fue, solo que lo has cubierto con capas de miedo, de culpa, de excusas, de hábitos que ya no te representan, pero sigue ahí, esperando que lo reclames. En ceniza estoica, creemos que no necesitas convertirte en algo nuevo. Necesitas recordar quién eras antes de que el mundo te rompiera, antes de que el ego se hiciera tu amo, antes de que el miedo te volviera pasivo. Y para eso están estas frases, no para entretenerte, para recordarte. Y si has llegado hasta aquí, es porque hay algo en ti que se resiste a seguir viviendo con superficialidad. Algo en ti que sabe que mereces más, pero no más cosas, más reconocimiento, más placer, sino más presencia, más sentido, más virtud. El estoicismo no es una filosofía para leer,
Es una forma de vivir que se construye en la oscuridad, cuando nadie te felicita, en la disciplina de cerrar la boca cuando podrías gritar, en la valentía de actuar con honor aunque pierdas, en la humildad de saber que vas a morir, pero que puedes vivir hasta el último segundo con dignidad. Marco Aurelio fue un hombre con poder absoluto, pero eligió no ser esclavo de ese poder. Eligió gobernarse a sí mismo antes de gobernar al mundo. Y eso es lo que nos deja como legado, no palacios, no conquistas, sino una serie de pensamientos que si los aplicas pueden darte la vida que tú mismo te debes. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. El obstáculo es el camino. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los hechos. No pierdas tiempo discutiendo sobre la virtud, vívela. Y no olvides que la muerte sonríe a todos. Todo lo que puedes hacer es sonreírle de vuelta. No es necesario memorizar estas frases. Lo necesario es que te las lleves contigo. Que las dejes hacer su trabajo, que las mires con honestidad y preguntes, ¿qué parte de mí necesita despertar? ¿Qué parte de mí ya no puede seguir fingiendo? Este canal, Ceniza Estoica, no es para buscar perfección, es para buscar verdad, para recordar que en las cenizas de lo que fuiste pueden hacer una fuerza más pura, más real, más tuya. Si algo de esto te habló al corazón, si algo de esto te movió, aunque sea un poco, entonces no lo dejes ahí, no lo conviertas en una idea bonita, conviértelo en un acto, en una mirada, en una respuesta, en una nueva forma de vivir el presente, porque la filosofía no está en los libros, está en cómo miras a alguien cuando está sufriendo, en cómo te levantas después de fallar, en cómo decides quién eres, incluso cuando nadie más lo ve. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por elegir no lo fácil, sino lo necesario. Recuerda, no estás solo. En cada uno que lucha por ser mejor sin necesidad de que el mundo lo reconozca, hay un eco de Marco Aurelio, y también una chispa de ceniza. Ceniza que no es derrota, sino inicio. Ceniza que, si se sopla con intención, puede arder otra vez. Esto es Ceniza Estoica, tu trinchera, tu espejo, tu fuego.